No, yo creo que 5 ya son muchos, no. Yo coloqué eso en el grupo, Sí, entonces yo me profe. equivoqué. Voy a tener que aclarar entonces, porque ya 5 es mucho, ¿no? A la final terminan trabajando 2 o 3 y los otros 2 no les queda nada para hacer. Porque es que no está tan largo el taller. ¿A usted qué le parece, Norel? Pues, profe, no está tan largo. Pues, ¿Cierto? Qué pues bueno. ya alguna persona ya tiene su grupo y se dieron el Sí, trabajo. profe. Igual pues hay unos temas que por ejemplo yo no entiendo, pero las compañeras me están explicando y pues ahí nos complementamos. Bueno, si yo coloqué Ya pues, 5, entonces si me quedo 5. sin grupo, pues qué culpa. Háganlo como dije ahí, que me equivoqué digitando ya que podemos hacer. Pero ustedes lo hacen a conciencia porque ustedes saben, estas preguntitas que ustedes ven aquí, seguramente algo así va a salir en el examen, ¿no? Esta es la misma estructura del examen, ¿sí? Entonces ustedes van a saber que en la primera pregunta aparecerá algo de simplificar expresiones, en la segunda pregunta aparecerá un un rectángulo, un triángulo o un cubo y tienen que hallar el volumen o el área, escoger alguna de estas opciones y justificar. En la tercera pregunta del examen aparecerá algunos productos notables como aquí, no tantas preguntas, ¿no? Como estas que ustedes ven, aquí se ven muchas, pero sí uno o dos ítems. Aparecerá alguna ecuación lineal, otra cuadrática. Entonces, miren, son 5 preguntas como diciendo 5 cositas que podrían aparecer en el examen. Por eso es bueno que lo hagan a conciencia, así sean que sean grupos grandes, pero entonces que todos trabajen en una buena armonía, que no sobrecarguemos al compañero que es más piloso en matemáticas, no. O aprovechemos al compañero piloso, ¿no? Para que le explique a los demás los que no han entendido. O el que entendió un tema le explica ese y el otro explica otra cosa. Sí. Está bien trabajar en grupo. Casi todo funciona así. Son grupos de trabajo. Y los artículos científicos, si ustedes miran, son hechos entre 3, 4, 5 personas, ¿no? Las canciones a veces las hacen a dúo, ¿no? Los remix que quedan mejores cuando hacen en grupo. Y así sucesivamente. Entonces, trabajar en grupo, eso no es pecado, siempre y cuando todo el mundo contribuya o por lo menos el que no contribuye mucho, por lo menos que aprenda de los otros algo. Bien, entonces sí se puede trabajar así. Bueno, ya ingresaron 10, 15 personas. Creo que ya podemos iniciar el tema. Entonces, entre todas las peticiones que hacían en ese último comunicado, también decía que la clase se comenzara con una retroalimentación de los temas vistos antes del cese, ¿no? Que tuvimos varios días sin ver clase, entonces hay algunas cosas que se van olvidando, ¿cierto? Por el tiempo, es natural. Entonces vamos a recordar algunas cosas. Esta es la unidad, creo que no lo subió a Minerva, pero esta es la unidad 2 del curso, ¿no? Aquí se dicen los temas, lo que se pretende y entonces aquí tenemos que hablar sobre simplificación de expresiones y productos notables. Esto se abarcó fundamentalmente antes del cese. Bien, se estudió bastante bien eso, creo yo, pues. Y que nos falta estudiar factorización, ecuaciones lineales y cuadráticas y tal vez cocientes notables, no sé si alcancemos o no. O si no alcanzamos, podemos revisarlo ya en el tercer corte. Lo revisamos como para cumplir, para aprender un poco de esto, pero no para evaluarlo. ¿Sí? Para evaluarlo yo creo que sería el 2.4, 2.5, 2.1 y 2.2. 2.3 aún no, pero es muy sencillo. Entonces, como perdimos tantos días de clase y se recuperó solo unas clases, que se recuperó solamente esta semana, ¿no? Esta semana que en principio era de exámenes. Se dejó de clase y se postergó para la semana de exámenes para el 1 al 7 de junio. Entonces, cociente notable lo podemos ver en el otro corte. ¿Sí? Hacer un recuerdo ahí y estudiar eso. Pero entonces para este corte no.
Como ustedes ven en el taller aquí, no hay nada de producto de cociente. ¿Cociente qué quiere decir? División. No hay nada. ¿Por qué? Porque había que sacrificar algo, pues eso era más, lo menos relevante, creo yo, ahí. Creo que esto es más importante. Entonces se sacrificó eso, en el sentido de que no lo vimos en la clase antes del examen, pero que lo veremos después. Porque si el tercer corte ya no tenemos problemas de interrupciones, no es un pecado sacar 40 minutos para ver algo del corte 2. No creo que eso represente un atraso ni nada. ¿Listo? ¿Claro? ¿Todo el mundo está ahí? Bueno, entonces, antes del corte, antes del cese, nosotros habíamos hablado sobre simplificación de expresiones, ¿no? Son los videos. Simplificación de expresiones algebraicas. Y lo otro que estudiamos antes de ese cese es productos notables. Listo. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de estos dos temas hoy, en unos cuantos minuticos. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir simplificar expresiones? Pues quiere decir que cuando tenemos una expresión algebraica, por ejemplo, una expresión algebraica es esto, por ejemplo, 3x a la 2, ¿sí? Aparecen letras y números. 3x a la 2 por y. Y aquí hay dos partes. Hay una parte numérica, que sería el 3, y está la parte literal, donde están las letras, pues, ¿no? Entonces nosotros podemos, si tenemos por acá otra expresión semejante a esa. ¿Semejante en qué sentido? En que la parte literal sea la misma. Por ejemplo, 9, ¿sí? X a la 2y. Entonces tiene la misma parte literal. Entonces estas se pueden sumar, pues, se pueden simplificar. ¿Cómo se simplifica? Fácil, solamente sumando sus partes numéricas. 3 más 9, 12. Entonces en realidad yo tengo ahí 12 x 2y. Bien. Y de esto se hicieron muchos ejemplos. ¿Listo? De esto trata simplificar expresiones. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Bueno. Otro ejemplo de simplificar expresiones. Bueno, el más fácil, ¿no? Cuando yo tengo x más x, ¿qué es? 2x. Sí, porque aquí es como si tuviese 1 por x es x. Aquí es 1 por x es x. Entonces las partes numéricas, aunque no parecen en principio, son el 1 en las dos partes. 1 más 1 es 2. Entonces esto es 2x. Esto es simplificar expresiones. Bien. ¿Qué otro caso hay de simplificar expresiones? Eso es cuando tenemos sumas de términos algebraicos. Cuando tenemos multiplicación entre ellos, por ejemplo, yo tengo 3x a la 2y multiplicado con menos 6x y a la 8. ¿Cómo queda la simplificación aquí? Entonces, esto es distinto a lo anterior porque lo anterior eran unas sumas o restas, ¿no? Aquí tengo la multiplicación. Entonces, ¿cómo hago esta multiplicación? Si ustedes revisan, no sé, ustedes revisaron las notas que les envié, que escribí a mano. Estéticamente no se veía muy bonita, ¿cierto? Pero resumían gran parte de lo que se había hecho antes del cese de actividades. ¿Sí? ¿Sí las revisaron o no? Sí las tengo yo estas notas. Yo las escribí más bonitas, sino que cuando escaneé no sé por qué quedó así. Bueno, en esas notas hago un resumen y varios ejemplos. Hay muchos ejemplos. ¿Ya? También permítanme aclarar algo. En la parte final de esas notas que escribí a mano, hay una actividad que se dice actividad 1. ¿Sí la vieron todos? Esa actividad 1, o actividad, pues, yo la envié, ¿cuándo fue eso? Creo que eso fue el viernes pasado, ¿sí? Diciendo que esa actividad iba a ser parte del taller para que la fueran viendo y fueran avanzando, ¿no? En el fin de semana. Sí,
La envié el viernes como en la mañana o al mediodía, no me acuerdo. Estuvieron el sábado, el domingo, lunes, 3 días para que fueran viendo. Y si ustedes miran aquí el taller que envié ayer, pues las primeras 3 preguntas que están aquí son esas mismas 3 preguntas que están ahí escritas a mano, ¿no? Sino que aquí ya están escritas en computador y hacen parte del taller. ¿Sí? O sea que estas 3 primeras preguntas ustedes ya las conocían, las tenían desde el viernes ahí para que fueran adelantando trabajo. Bien. O sea, no hay que entregar 2 actividades. La única actividad es este taller, que contiene esas preguntas que las envié del viernes, que están escritas a mano, y le adicioné estas partes. ¿Sí? Otras 2 preguntas. ¿Listo? Entonces, en esas notas a mano las envié también como parte de una retroalimentación, pues. Aunque yo creo que algunos de ustedes sí toman nota cuando vienen a las clases, ¿no? Pero bueno, el que no toma nota, pues ahí envíe las notas. Entonces, ¿cómo simplifico este tipo de expresiones? Donde tengo una multiplicación. Entonces también es fácil, miren. Multiplico primero las partes numéricas. Tengo el 3 y el menos 6. Aquí hay una multiplicación, es un producto. Entonces tengo que multiplicar el 3 por el menos 6, que me da 6 por 3, 18. Queda menos 18 porque el 6 tiene signo negativo y el 3 tiene signo positivo. Por ley de signos, queda menos 18. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las partes literales? Es decir, las letras. Bueno, las letras se multiplican también siguiendo las propiedades de potenciación. Por ejemplo, aquí tengo un x a la 2, ¿sí ven? Y aquí tengo x. Pregunta aquí para el público. ¿Cuánto es x a la 2 por x? X a la 3. X a la 3. Exacto. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. Aquí el x, el exponente no se ve. Y ahí aparece x. No se ve el exponente, pero recuerden que implícitamente se entiende que ahí hay un 1. ¿Sí? Entonces, como sumo los exponentes, 2 más 1 es 3, como dice la compañera, queda x a la 3. Y y, por y a la 8, ¿cuánto da? A ver. Y a la 9. Y a la 9. Entonces queda y a la 9. Entonces, de esto trata la simplificación de expresiones algebraicas. Bien, entonces si ustedes miran el taller, la primera pregunta muy sencilla, o los primeros ítems, porque miren que ahí le piden simplemente simplificar unas expresiones. ¿Sí? Entonces miren, aquí aparece 1/2 de x a la 2 más 3x a la 2 más 1/2 de x. Por ejemplo, este 1/2 de x a la 2 se puede sumar con este 4x a la 2y. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, ¿cierto? Esta parte aquí y esta. Entonces se puede sumar 1/2 más 4. ¿No? Si quiere hacemos un ejemplo semejante a ese, que haga parte pues de esta retroalimentación. Y entonces la primera parte se llama, por eso el título dice ahí, en el taller, simplificación de expresiones, o simplifique la siguiente expresión. Entonces, es hacer eso, lo que estamos haciendo aquí en la retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿qué haría, por ejemplo, 1/2, por ejemplo, de, bloqueemos otro caso aquí, 1/2 de x a la 3, y a la 2, menos x más 3x a la 3 y a la 2 más 6x. Miren, uno parecido al ítem A. Bien. Entonces aquí tengo que simplificar expresiones. Entonces, ¿qué debo notar? Bueno, ¿quiénes son los términos semejantes? Tienen la misma parte literal. Pues miren, aquí 1/2 de x a la 2. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Coloquémosle un 3 aquí para que funcione el ejemplo. Sí. Aquí coloquemos así. Entonces, si ustedes se fijan, esos dos términos que encerré en esa bolita ahí de color oro son semejantes. Sí, tienen la misma parte literal.
Entonces, ¿qué debo hacer? Pues sumar sus partes numéricas y colocar la misma parte literal. ¿Cuánto es 1/2? ¿Sí? Que es la parte literal del primer término. Más 3. ¿Cuánto es 1/2 más 3? A ver, ¿cómo hago esta operación? 3/2. Entonces, ¿cómo? O le coloco un 1 aquí, ¿no? Y hago la multiplicación en cruz. Entonces, miren que aquí ya requiero saber sumar fracciones, todo eso que estudiamos en el primer corte. Entonces, coloco 3 sobre 1 y hago la suma, ¿no? Me va a quedar una fracción cuyo denominador, ¿qué va a ser? La multiplicación de estos denominadores, 2 por 1, 2. Luego, multiplico en cruz. 1 por 1, 1, más 3 por 2, 6. Entonces, a la final, ¿qué fracción me queda? Me queda 7 medios. Eso. Procuren ustedes hacer todas estas cuentas en el taller cuando estén solucionándolo. ¿Sí? Hacer estas cuentas en un ladito, pues, que yo vea que ustedes hicieron eso. ¿No? Si quieren, pues, para que quede registrado su trabajo, ¿no? Bueno, el hecho es que aquí queda 7 medios. ¿De qué? De x a la 3 y a la 2. Entonces ya, estos dos términos se simplificaron. ¿Listo? Porque tienen la misma parte literal. Ahorita aquí tengo menos x, miren. Y aquí tengo 6x. ¿Cuánto me da la simplificación? ¿Qué dice Norelli? ¿Qué 5x. dice Daisy? 5x, ¿cierto? Porque aquí tendría 6 menos 1, que es 5. Entonces queda 5x. Y entonces de eso trata el primer punto del taller. Listo, yo creo que es un taller, pues, corto. ¿O que ustedes creen que me excedí? Yo creo que no. Yo he visto otros profesores de matemáticas que colocan más preguntas, ¿no? O de otros cursos, ¿o no? Bueno, como que estuvo muy largo de taller, entonces. Bueno, Así está bien. el público no está receptivo hoy. Shaira, ¿quiere conversar algo? No la escuchamos. Profe, yo le quería pedir un favor, si me podría explicar el segundo punto del taller. Segundo punto del taller. Claro que sí. Dice, considere un triángulo rectángulo cuya base mide 2x y su altura mide x más 1, ¿cierto? Hagamos un ejemplo con otras medidas. Voy a hacer un ejemplo, pero no con un triángulo, sino con un rectángulo. ¿Sí? Suponga que usted tiene un rectángulo y su base mide, digamos, 3x a la 2 más 8. O sea, digamos que esto es una magnitud, esto mide su base. ¿Sí? Mide eso. Para algún x, x será un número real. Y si x vale 1, pues entonces esta base sería 3 por 1 al cuadrado, 3, más 8, 11. Entonces esto mediría 11. El hecho es que eso mide esa magnitud en términos de x. Y digamos que acá mide x más 2, ¿cierto? La base y la altura. La pregunta aquí es, esto está encerrando un área, claro. Acá mire, esto es su área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿Alguien sabe? Sí, de un rectángulo. Entonces ustedes como no saben, entonces ¿Base ustedes por colocan altura, no? eso, base por altura. Ustedes colocan en internet. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? En este caso es base por altura. Pero mi dibujo, ¿cuánto mide la base?
La base mide 3x a la 2 más 8, ¿no? Esto es lo que yo veo aquí, que la base, mire. Esta es la base. ¿Y la altura cuánto mide? Mide esto que está acá. X más 2. Entonces, ¿cuánto va a medir el área de ese rectángulo? Pues va a medir la base, que es 3x a la 2 más 8, por la altura, que es x más 2. ¿Listo? Eso es el área. La multiplicación de esas dos expresiones. Ahora, ahí me dieron un campo de respuesta, me dieron unas opciones, ¿sí? Selección múltiple. Entonces yo tengo que mirar en mi campo de respuesta si aparece eso. Pero yo miro y no aparece nada de eso. No aparecen dos paréntesis que esté multiplicando así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mi respuesta está en unos términos que no están en el campo de respuesta. O sea que yo debo hacer esta multiplicación, que está aquí. ¿Cómo multiplico esas dos expresiones? ¿Qué propiedad tengo que usar? Propiedad distributiva, ¿cierto? Yo quiero multiplicar 3x a la 2 más 8 por x más 2. Tengo que hacer propiedad distributiva así, miren. Este por este por este. Y luego el 8 distribuye acá arriba. ¿Sí? Eso se llama propiedad distributiva. ¿Cuánto es 3x a la 2? Empecemos con esta línea. 3x a la 2 a la por 3. x. Eso, 3x a la 3. ¿Cuánto es 3x a la 2 por 2? 5x2. No, 2 por 3 no es 6. Ah, sí, Estoy 3 por 2, multiplicando. 6. Sí, Eso, 3 por 6x2. 6x2. Entonces ya distribuí en el primer término aquí el paréntesis. Ahora vamos a distribuir el 8. 8 por x, pues 8x, ¿cierto? 8x, sí. Y 8 por 2, 16, más 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el área de ese rectángulo es esta expresión. Entonces, usted mira en el campo de respuesta y ahí sí va a estar esto. ¿Listo? Era simplemente saber cuánto es el área de un rectángulo y hacer la multiplicación usando propiedad distributiva y ya. Sí, señor, ya. Muchas gracias. Sí, con gusto. También podría ser que, en el caso del taller, pues ya no, usted no tiene un rectángulo, sino que tiene un triángulo, ¿no? ¿Cuánto es el área de un triángulo? Rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados. Es decir, que este ángulo aquí tiene 90 grados. Entonces, si ustedes buscan en internet cuánto es el área de un rectángulo, ¿qué les va a dar? Y esto es la base y esto es la altura. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura sobre 2. Base por altura. ¿Por qué lo dividir entre 2? Porque es que este triángulo rectángulo es como si fuese la mitad de un rectángulo. Mire, si usted hace líneas punteadas aquí, ¿qué le queda? Le queda todo un triángulo completo. Perdón, un rectángulo completo. ¿Cuánto es el área de un rectángulo completo? Base por altura. Pero si le trazamos esta línea divisoria aquí, ¿sí la ven? Queda un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto va a ser su área? Pues miren, en el dibujo es claro que queda dividido a la mitad. El rectángulo grandote queda dividido a la mitad. Entonces, su área va a ser base por altura dividido entre 2. Por eso está este 2 aquí dividiendo. Bien. Entonces, es nomás que ustedes hagan las mismas cuentas y miren el campo de respuesta. Ya usted sabrá cuál de las 4 opciones. ¿Quedó más claro para Chaira? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, eso tiene que ver con la retroalimentación. Ahora, ya no puedo borrar. Esta plataforma a veces como que falla.
que uno aquí tiene unos botoncitos, entonces uno va escogiendo si quieres ir con qué color, si quieres borrador, ¿no? Entonces yo escojo aquí borrador y no me sale el borrador, sino otra vez el lapicito. La única opción que tengo es borrar todo, o borrar todo. Entonces ahorita vamos a repasar un poco los productos notables. Sí que es muy importante recordar esto, porque de aquí vamos a empezar a estudiar factorización, ¿no? Factorización. Productos notables. Pues sí. No, hace 8 días que no tuvimos clase, ¿cierto? Pues yo iba ya a comenzar la clase, pero la coordinadora colocó en el grupo que no diéramos clase, que fueran todo el mundo a la asamblea. Entonces por eso no pudimos ver clase el martes pasado. A mí sí me sorprendió que levantara el cese de actividades, ¿no? Pero bueno, son ustedes los que eligieron, ¿no? ¿Ustedes votaron o no? No, profe, al final nos quedamos sin apoyo. Quedaron sin apoyo. Porque la mayoría de instituciones públicas siguen en cese. Sí, y digamos de la Universidad de Pamplona, no la universidad, pero sí los programas están en esas actividades. Sí, en la universidad yo no he podido dar clase desde que comenzó el cese de ellos, que fue como el día 3 de mayo, hasta hoy día, no he podido avanzar en el tema, porque ellos se declaran en cese, pero la universidad, o sea, las directivas no dicen nada. Entonces uno se conecta a la clase, yo les envío el link de Zoom, así como hago con ustedes, tal cual, la misma dinámica. Y se conectan de 30, se conectan 2, 3, entonces no puedo avanzar así. Entonces el coordinador, el director del programa de matemáticas nos orientó ahí para que no avancemos. De hecho, ellos deberían haber hecho parciales, esta semana de parciales para ellos. Ah, no, la semana pasada, perdón. Yo no he sacado notas ni de quiz, ni de taller, ni de parcial. Y esta semana que está avanzando, ya es una semana del tercer corte para ellos. O sea, ya comenzaron el tercer corte. De hecho, el semestre en la Universidad de Pamplona finaliza el día 19 de junio, ¿no? Y no se tiene nota ni siquiera del segundo corte. No sé qué va a pasar, está muy complicado eso. Hoy tengo asamblea a las 3, vamos a ver qué es decir. Pero entonces el ICER sí decidió continuar sus clases, ¿no? Está bien. Todo el mundo toma sus decisiones. Pues la situación del país sí está muy complicada. Bueno, entonces nosotros estudiamos algunos productos notables. Si ustedes revisan las notas que envié, que están escritas a mano, ahí coloqué en realidad una lista con los 7 productos notables principales, ¿no? Y una lista con, los listé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aparecen. Los principales son los primeros 5, que son los cuadrados perfectos. ¿Cuáles son esos? Si yo tengo un binomio, ahí también explico el concepto de binomio, trinomio o polinomio. ¿Qué es un binomio? Que aparecen dos expresiones algebraicas separadas por un signo de más o de menos. ¿Sí? Entonces aquí aparecen el X y el Y. Eso es un binomio. Entonces el binomio al cuadrado, que es cuando tengo esa expresión toda elevada al cuadrado, ¿cuánto da eso? Pues X más Y al cuadrado no es otra cosa que X más Y por X más Y, ¿no? Y si hacemos propiedad distributiva podemos concluir, luego de simplificar, que ese producto da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien. Y tenemos uno equivalente para la resta. Listo. Cuando yo tengo X menos Y, es un binomio también, pero con una resta en la mitad. Y queda esto, pues, semejante a lo de arriba, pero con una resta en el segundo término. Es decir, el primero al cuadrado menos 2XY más Y a la 2
tenemos el de los cubos, ¿no? Suma o le llaman cubos perfectos. Yo tengo x más y al cubo. De hecho, en las notas que escribí a mano hago un ejemplo donde uno tiene un cubo y ahorita les digo de qué trata. Pero esto da ¿cuánto? Da el primero el cubo más 3x2y 3xy2 aquí. Y el exponente del x va disminuyendo y el de y va aumentando hasta que llegó allá al cubo. Aquí esto es un 3x a la 2. Listo. Esto es un cubo perfecto. Y hay una cuarta, pero pensemos en el cuarto como el de las diferencias de cuadrados. ¿Y qué pasa si yo tengo x más y por x menos y? Entonces esto da x a la 2 menos y a la 2. Listos son los productos notables principales. Yo coloqué una lista con 7, pero yo aquí voy a hacer una retroalimentación de estos 4. Listo, que son los más importantes, creo yo. Y con esas fórmulas de ahí, es que se puede resolver esta cuestión 3 del taller. Bien. Mire que esto es un binomio cuadrado, ¿sí? Un cuadrado perfecto. Esto es un binomio también, pero con una resta. Esto es con un cubo y 2x menos 6 al cubo. Y aquí esto es una diferencia de cuadrados. Las 4 que listé acá se usan para resolver eso. Aunque ahí aparece una resta. Aquí yo tengo x más y al cubo. Pero ¿qué pasa si tengo una resta? Si yo tuviese una resta aquí, ¿sí? Entonces aquí va a ser un menos, aquí un más, aquí un menos. En eso cambiaría la fórmula. Bien. Entonces estos son los productos notables que tenemos, que fueron estudiados antes del cesio. ¿Listo? Entonces yo hice en las notas que envié a mano un ejemplo como para colocar un poco de algo un poco más, no hacer ese cubo ahí por hacerlo nomás, coloquémosle un contexto. Entonces suponga que usted tiene una caja cúbica. ¿Sí? Voy a dibujar una caja. No puedo hacer la línea de rectas porque no es que la plataforma Zoom no me está dejando usar todas las funciones. Me toca pulso. Entonces miren esta caja en 3 dimensiones. Bien. Entonces nosotros nos pueden decir, como dicen las notas que escribí a mano, que la longitud, el lado de esta caja mide, qué sé yo, 4x, bueno, coloquemos un número más pequeño, 2x menos 1. ¿Sí? Eso mide este lado aquí, pero todos sus lados miden lo mismo porque es un cubo. Un cubo, ¿por qué se caracteriza? Porque su lado, su base, su profundidad, ¿no? La longitud de acá a acá, también va a medir 2x menos 1. Todos sus lados miden lo mismo. Y su altura también puede medir, su altura también mide 2x menos 1. Listo. Entonces, como es una figura en 3 dimensiones, pues aquí ya no se genera es un volumen, ¿sí? Podemos pensar, si es un tanque de agua, ¿cuánta agua cabe ahí? ¿Cuánto es el volumen? ¿O cuánta leche o cuánto yogur? No sé. Y 2x menos 1. Entonces, una pregunta así. Entonces, ahí me dicen, el volumen del cubo es lado por lado por lado. Según lo anterior, el volumen del cubo es, me pueden decir A. Lo mismo que antes, ¿no? Con el rectángulo. B y C. Y D. Entonces usted mira y dice, bueno, el volumen del cubo va a ser lo siguiente. Va a ser 2x lado por lado por lado. 2x menos 1 por 2x menos 1 por 2x menos 1. Es decir, 2x menos 1 al cubo. Este va a ser su volumen. Pues yo miro en el campo de respuesta y yo no veo ningún 2x menos 1 al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues tengo que aplicar el producto notable para calcular cuánto es 2x menos 1 al cubo, ¿sí? Es decir, que debo aplicar este producto notable de aquí, porque aquí es donde tengo la resta al cubo. Bien, entonces, ¿cuánto me daría eso? A ver, hagamos un ejemplo. ¿Sí están teniendo el planteamiento de ese ejercicio? Sí, profe. Está sencillo, ¿cierto? Entonces, 2x menos 1 al cubo, pues, ¿qué es? Según esta fórmula, es el primero que aparece al cubo. En este caso, mi primer término, ¿qué será? Pues será este 2x. Voy a escribir aquí primero el 2x y segundo es el 1. Entonces dice aquí, el primero al cubo. Entonces tengo que colocar aquí 2x, todo, completico todo eso, entre paréntesis, al cubo. ¿Sí? Menos, porque cuando tengo resta, los signos van oscilando. Es decir, empiezo con más, luego con menos, luego con más, luego con menos. Todo aquí sería menos. Dice aquí 3 veces, ¿sí ven? 3 veces, el primero al cuadrado. El primero es 2x al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado por el segundo, que es 1. ¿Sí? Ahorita sigo oscilando signos. Aquí era más, entonces, aquí era menos, entonces aquí sigue un más. Más. 3 veces dice aquí, miren, 3 veces el primero, que es 2x, por el segundo al cuadrado. El segundo es un 1. Entonces por 1 al cuadrado. Menos, porque los signos van oscilando. Miren las líneas rojas aquí. Más, menos, más, menos. Entonces sigue un menos. Menos el segundo al cubo. Aquí es un cubo. Entonces menos 1 al cubo. Bien, entonces ya apliqué esa fórmula del producto notable para elevar eso al cubo. Pero no he terminado, tengo que hacer las cuentas que ahí quedaron indicadas. Pregunta, ¿cuánto es 2x al cubo? 8x al cubo. Muy bien, entonces elevo al cubo tanto el número como la letra.